Mm, según esto, deberíamos estar transmitiendo. No lo sé, no lo sé. Oh. Ya, vamos a empezar nomás entonces. Eh, lo que sí, en esta vez, si es que, porque vamos a tocar, voy a seguir con el tema de los traumas, especialmente con el tema de los abusos, un poco, que fue el tema que vimos en el último estudio. El tema está que si quieren hacer alguna pregunta que quizá es más íntima, pueden escribirme al chat, ¿cierto? Privado, y yo puedo responder esa pregunta sin decir quién la hizo, o si es que es algo muy íntimo, puedo responder esa pregunta sin dar ¿cómo se llama? Detalles de la pregunta, ¿ya? Eh, Eso, para que sepan. Al chat que tienen que escribirme, por favor, es al de Marcela Rivero, no al de, no al otro, sino al de Herederos, o sea, al de Marcela Rivero, para que yo pueda ver el mensaje al tiro y no tenga que ir al set. ¿Ya? Eh, así que eso para que nos coordinemos en ese tema. Voy a compartir esta cosa aquí y empezamos inmediatamente. Ya. Entonces, vamos a orar antes de empezar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que me des claridad y unción. Yo te ruego que me limpies de todas mis faltas, de todas las cosas, Señor, que me han contaminado, que me perdones, Señor. Yo clamo a tu sangre, que ciertamente fue derramada a nuestro favor. Te pido que me limpies, que por tu gracia y tu misericordia me permitas compartir tu palabra, Señor, con unción, y que yo también la pueda aplicar, Señor, y poner por obra. Abre mi corazón, abre mi alma, mi mente, mi entendimiento, para que yo la pueda ejecutar y esta palabra me dé vida. Así también te pido lo mismo para mis hermanos y para todos los que escuchen también. Te ruego que me des sabiduría, tu unción, Señor, y que pueda dar un mensaje claro, Señor, y que me ayudes a poder expresarlo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Bueno, el viernes antepasado, o en el último estudio que vimos, ¿cierto? Vimos el tema de las causas de contaminación espiritual, que es el tema que estamos viendo. Y el punto C de las causas de contaminación espiritual, porque vimos el pecado personal y las contaminaciones por herencia, y ahora estábamos viendo el tema por los traumas. Entonces, es importante saber de que hay un versículo bíblico que está en Colosenses, que habla de que en Cristo Jesús nosotros estamos completos. Y yo siempre uso ese versículo bíblico para hablar sobre las cosas que Dios quiere transformar en nosotros. ¿Por qué? Porque que en las Escrituras diga que en Cristo Jesús estamos completos, eso es muy profundo, porque habla de que es necesario, ¿cierto?, que el creyente pueda encontrar ese estado de estar completo en Cristo Jesús. Porque en los versículos anteriores habla de arraigarse en Él y en la fe. Por lo tanto, es un proceso que el cristiano debe vivir desde su conversión, poder arraigarse cada vez más en Cristo. Y esa palabra es echar raíces, y no solamente habla de algo que está profundo, sino que habla de qué es lo que me nutre, qué es lo que me define, qué es lo que alimenta o qué es lo que influencia mi carácter, mi forma de ser, mi forma de ver el mundo, mi forma de ver la vida, mi forma de ver los problemas, mi forma de reaccionar ante las dificultades, mi forma de relacionarme, tanto con las personas que amo, o con las personas que me aman, o con las personas que no me aman, o en el trabajo, etcétera, etcétera. Cada vez nosotros tenemos que arraigarnos o dejarnos influenciar para que Cristo o su palabra o la forma de ser de Dios
empiece a cambiar e influenciar sobre nuestra manera de ser. Y para eso yo necesito siempre ir al origen, saber cómo Dios creó al ser humano, para qué lo creó, ¿cierto? Y en qué medio Dios había determinado que el hombre fuese formado, tanto el hombre como la mujer, estoy hablando, ¿sí? Para que fuese formado y pudiera estar completo. Como eso se corrompió con el pecado, es esencialmente necesario que el ser humano encuentre esa plenitud en Cristo, porque no la va a encontrar en la familia, no la va a encontrar en su crianza, no la va a encontrar en el matrimonio, sino solamente la vamos a encontrar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos corrompidos y aún estando corruptos y habiendo sido lavados por la sangre de Jesucristo, aún así estamos en un proceso de perfeccionamiento que se va a completar en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya sea por ser transformados o por ser resucitados. Y ese es el proceso donde muchas veces nosotros tenemos que admitir que hay cosas en nosotros que están estancadas o que son de una manera por causa, ¿cierto? Ya sea de herencias, de pecados personales, o de traumas. Entonces, estamos viendo de que los traumas pueden traer contaminación espiritual. Vimos de que existen abusos verbales, ¿cierto? Especialmente de las personas que tienen mayor autoridad sobre nosotros, que pueden abrir la puerta a una contaminación demoníaca. Vimos, por ejemplo, en Santiago 3, del 5 al 6, de que la lengua es un mundo de maldad y que es inflamada por el infierno. Por lo tanto, eso habla de que tiene influencia directa por demonios cuando yo uso mi boca para maldecir a otros. Entonces, ¿cuáles son las personas que tienen mayor influencia sobre el ser humano? ¿Cuáles son las personas que Dios le ha dado mayor influencia? Los padres y especialmente los cónyuges. Son las personas que tienen mayor influencia sobre nosotros. Entonces, son esas personas, ¿cierto?, las que muchas veces nos dañan o nos maldicen o abren puertas, ¿cierto?, para que haya una contaminación demoníaca. Voy a pedirles un segundo, hermano, y vuelvo inmediatamente.
Hermanos amados, les doy las gracias por la paciencia, por esperar. Ahora sí vamos a continuar. Entonces, hay maldiciones, ¿cierto? Verbalmente o de cualquier otra índole que principalmente van a tener mayor efecto sobre las personas que tienen mayor grado de autoridad sobre nosotros. Las personas que tienen mayor autoridad, vuelvo a reiterar, ¿cierto? Son los cónyuges, los padres, pastores, tíos, primos o alguna figura paterna, ¿cierto? De cualquier índole. Entonces, cuando se usa la boca para maldecir, nosotros le abrimos la puerta a los demonios para que puedan invadir áreas de la vida de las personas. ¿Mm? También vimos el tema de los traumas físicos. ¿Ya? En Proverbios 19, 18 al 19 dice de que los que usan de la violencia añadirán males. Es más, ahí habla sobre que no se excite tu corazón, ¿cierto?, a hacerle mal a tu hijo cuando lo discipline. Dios permite la disciplina incluso física, pero nunca para dañar, solamente para corregir, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros obramos en nuestra ira, o nuestros padres han obrado en ira y no en justicia de Dios, abren puertas demoníacas. Acuérdense que en la palabra de Dios dice de que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso que cuando nosotros estamos airados, es mejor que nos calmemos, que neguemos nuestra carne y actuemos en el Espíritu. ¿Qué significa actuar en el Espíritu en una forma práctica? Que yo no voy a actuar según la ira que siento o la molestia que yo siento por esto que pasó, sino que voy a actuar según lo que Dios espera que yo haga. Lo que Dios espera que yo haga, que yo ejerza una corrección, pero en beneficio de la persona que estoy corrigiendo. Y van a haber veces que quizás va a ser necesaria una corrección física que no cause daño. Yo creo que ese día viernes yo les di el ejemplo, ¿cierto?, de que en 2 oportunidades, ¿cómo se llama? Mi papá me tuvo que dar una, ¿cómo se llama?, cachetada, ¿cierto? Y fuerte, aunque no fue tan fuerte como para hacerme un daño, ¿cierto? Todo lo demás. Pero él actuó en justicia porque realmente fue para una corrección. Fue las únicas 2 veces, ¿cómo se llama?, que mi papá, o que por lo menos yo tengo, ¿cómo se llama?, el recuerdo, que él, ¿cómo se llama?, me haya dado un castigo físico así. Y ese castigo físico, aunque fue fuerte ese castigo físico no me traumó, sino que me enseñó y nunca más se me olvidó. Entonces él fue, me dio una buena, ¿cierto?, que fue un puro golpe, y me dijo, hijo, esto no lo haga nunca más. Pero hubieron veces, ¿cierto?, que él también actuó no en justicia, sino porque él se alteró y que ¿cómo se llama?, me tiró el pelo, ¿cierto?, y que me hizo aquí así en la ropa, ¿cierto? Y que pese a que físicamente fue menos duro que el castigo que él me había dado antes, como el golpe, ¿cierto?, que me había dado antes, aunque este castigo fue, ¿cómo se llama?, menos fuerte, el tema del pelo, ¿cierto?, que fue así nomás, que tampoco fue una cuestión fuerte, o el tema de la ropa que me hizo así, pero como no actuó en justicia, sino que actuó simplemente porque él se exasperó por una tontera, ¿cierto? Eso me dañó. Pese a que físicamente fue menos grave que, ¿cómo se llama?, el golpe que me había dado en esas 2 veces que yo les dije. Y eso a mí me dañó y me traumó y causó, entre otras cosas más, ¿cierto?, que mi carácter se deformara. Entonces vemos de que ahí se cumple la escritura, ¿cierto?, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso abre puerta a contaminación demoníaca que deforma nuestro carácter y que nos hace creer que nosotros somos así. Andar con temor, con aire de superioridad o con aire de inferioridad, etcétera, etcétera. Vimos también los abusos sexuales, ¿cierto? Vimos, ¿cierto?, de que tanto el incesto como las violaciones traen sí o sí contaminación demoníaca y afectan el alma y afectan el cuerpo.
y trastornan el carácter. Un abuso sexual es lo mismo que un brujo consagre a alguien para que entren todos los demonios que quieran. Y aquí es un tema muy delicado porque hay muchas clases de abuso sexual. No simplemente un abuso sexual es un coito o una penetración. Hay muchas clases de abuso y hay abusos sexuales que se dan dentro del matrimonio. ¿Cierto? Que aunque no es una cosa así que yo tomo a la mujer y la tiro y todo lo demás, pero hay abusos sexuales que se han dado dentro del matrimonio y yo, en la poca experiencia que tengo, ¿cierto? He sabido, ¿cierto? Y he tenido que, ¿cómo se llama?, administrar gente, especialmente, ¿cómo se llama?, a mujeres que han sido abusadas dentro del matrimonio, pese a que no ha sido una situación violenta físicamente, pero sí ha sido una situación violenta, o sea, una situación de violencia emocionalmente. Y eso también es una especie de abuso que muchas veces provoca, ¿cierto?, el mismo efecto que un abuso violento. Por ejemplo, en las palabras, ¿cierto?, con la intención que van las palabras. Acuérdense de que el Señor Jesucristo dice, del corazón salen los malos pensamientos. Dice, de lo que sale del corazón por la boca del hombre, eso es lo que contamina a los demás hombres. Entonces, cuando en mi corazón hay lujuria, hay perversión, aunque sea con mi esposa, y yo no respeto, ¿cierto?, su santidad, ¿cierto? Y yo ¿cómo se llama?, le hablo cosas perversas que la denigran sexualmente. Estoy cometiendo un abuso porque estoy abusando de mi autoridad para hacerle un daño en su sexualidad. Yo he escuchado testimonios de personas que los hombres, siendo esposos, les han pedido de la peor manera tener intimidad sexual. Le han recriminado, usan a los hijos, usan, ¿cómo se llama?, el dinero, y prácticamente muchas mujeres terminan sintiéndose usadas igual que una prostituta. ¿Por qué? Porque viene un chantaje. Que si no hay intimidad sexual, ¿cierto? Miren hermanos, que si no hay intimidad sexual, yo no le voy a comprar los útiles escolares, ¿cómo se llama?, a los niños. O no hay plata para esto. Entonces, prácticamente el hombre las hace ser igual que una prostituta porque tienen que venderse para poder tener un beneficio para la familia, o para ella, o para los hijos. Cosa que por ningún momento y en ninguna circunstancia tendría que ser así. Y eso es un abuso sexual, hermano, que causa traumas y que aparte abre puertas demoníacas. Y hay mujeres que se han sentido tan denigradas que viene un espíritu de prostitución y las hace sentir igual de usadas que una prostituta. Entonces, cosas así, hermano, que muchas veces estos hombres no tienen conciencia. Y otras muchas cosas, hermano. Miren, hermanos, yo he sabido de casos que, miren, uno puede obligar a un acto sexual sin usar la violencia física, sin usar la manipulación. Y eso también es un abuso sexual. ¿Cierto? Dios creó el sexo para que se diera dentro del matrimonio, pero, ¿cierto?, que se diera en amor de entrega. Por eso que Pablo dice de que el hombre no es dueño de su cuerpo, sino su mujer, y la mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Y eso habla, no que yo como hombre digo, mujer, me tienes que dar sexo porque aquí y allá, sino que eso habla de que tiene que ser en una entrega mutua. Yo me tengo que negar y la mujer también se tiene que negar. Pero eso no significa que yo me tengo que someter a las manipulaciones del otro, sino que habla de una entrega por amor. Yo tengo que entender la necesidad del otro. Y muchas veces en el matrimonio, ¿cierto?, el hombre tiene que entender la necesidad que tiene la mujer, ¿cierto?, de ser amada, del cariño, del respeto, de irse con tiempo, etcétera, etcétera.
Entonces, pese a que quizás el hombre es más rápido, ¿cierto?, para sentir ganas, ¿cierto? Pero también la esposa se tiene que negar y entender, ¿cierto?, que el cuerpo del hombre funciona de otra manera. Entonces, una negación mutua. Yo cedo, pero la otra parte también cede, para que podamos tener una relación sexual sana, ¿cierto? Y que sea periódica, ¿cierto? Para que no entremos en tentación, como Pablo dice. Y eso es una manifestación también del amor de Dios. Entonces, cuando no se cumplen esas cosas, tanto de parte del hombre como de parte de la mujer también, porque también yo he sabido de muchas mujeres que manipulan a los hombres con la sexualidad. Yo tuve que ver un caso, hermano, donde había una esposa con su esposo, ¿cierto? Obviamente, que ella le daba intimidad sexual una vez cada 2 meses. Y esta persona no era aparentemente un mal tipo, así que de tomar, de salir afuera, sino que este hombre con el tiempo me comprendió, entre comillas, pero después con el tiempo ¿cómo se llama?, teniendo inconvenientes hasta físicos con el tema, ¿cierto? Entonces ella un día le dijo, dale gracias a Dios que entre los dos hay intimidad una vez cada 2 meses o una vez por cada mes, porque yo sé de otras mujeres que tienen 1 o 2 veces al año. Entonces ahí no hay ninguna muestra de amor y no hay ninguna negación, sino que tiene que llegar a una negación mutua, ¿cierto? Porque yo tengo que cuidar a mi esposa de darle el amor, el cariño y la ternura que necesita para que no venga el diablo y la tiente. Y también mi esposa tiene que ver el mismo tema conmigo, que no significa, ¿cierto?, que se va a justificar una infidelidad por ningún motivo, pero hablo de que es una muestra de amor. Entonces, cuando no se dan esas cosas y hay manipulación, también es un abuso sexual. Muchas caricias dentro del matrimonio vienen con lujuria y vienen con perversión sexual y son un abuso sexual. Y al hombre le cuesta entender eso. Miren, hermanos, hay cosas que yo tuve que aprender dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque uno como hombre funciona de otra forma. Entonces, ¿cómo se llama? Hay veces que por la juventud, ¿cierto? Uno toca nomás, pasa. Entonces, eso muchas veces hiere a la mujer. Y yo tuve que, ¿cierto?, empezar a aprender de que, aunque para mí no era malo, pero tuve que empezar a escuchar a mi esposa cuando ella se empezó a sentir incómoda. Pese a que, ¿cómo se llama?, a que era no en público ni nada de eso, ¿cierto? Pero tuve que empezar a entender desde su punto de vista, aunque para mí era algo que no, porque yo dije, pero ¿cómo va a ser tanto si la toqué aquí nomás? Entonces, yo también tuve que empezar a aprender, ¿cierto?, de que hay momentos y momentos que yo puedo hacer ciertas cosas, pese a que quizás para mí no sean malas. Y mi esposa también tuvo que aprender también a entender y a ver cómo yo también funciono, que yo no tengo las mismas hormonas que ella y que ella no tiene las mismas hormonas que yo. Entonces, es una negación mutua y es un aprendizaje, ¿cierto? Entonces, muchas veces las caricias son un abuso sexual. Y yo también he tenido que ministrar gente que sus padres han acariciado a sus hijas con otra intención lujuriosa. Y eso las ha contaminado con demonios. Y tienen sueños con su papá, sueños sexuales con su papá y sufren mucho. ¿Por qué? Porque entra un espíritu de incesto que fue autorizado por el papá, que se dejó llevar por la lujuria y empezó a tocar a sus hijas. Miren, aunque sea el brazo, o como se llama, el hombro, o el cuello, o un beso, sale con un espíritu de lujuria. Y eso puede llegar a contaminarlas, ¿cierto? Entonces, o el exhibicionismo. Hay padres que se pasean desnudos en su casa, con hijas ya grandes,
Entonces, eso es una perversión sexual y eso es un abuso sexual, porque yo estoy abusando de mi sexualidad, hiriendo la sexualidad de otro. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que empezar a analizar si realmente puede ser que yo necesite liberación. ¿No? Porque esas cosas contaminan. Y muchas veces de esas cosas no se hablan. Así, pam, pam, vino, vino. Entonces, esas cosas, en la poca experiencia que yo tengo, me ha tocado ministrar. Son temas muy delicados, ¿cierto? Pero hay muchas cosas, hermanos, que pasan en las familias, ¿cierto? Que uno ni se imagina. Abusos, tocaciones de hermanos con hermanos, etcétera, etcétera. Y eso es un abuso sexual y contamina. Y crea una ligadura de alma. Y en el matrimonio se da mucho esta clase de abuso muchas veces. Principalmente del hombre a la mujer, o entre padres e hijas, o entre hermanos mayores y hermanas, etcétera, etcétera. Y entra un espíritu de incesto, ¿cierto?, que hace sentir a las personas sucias. Hubo un tema que vimos el viernes anterior, ¿cierto?, del tema de que, mira, hermanos, cuando hay zonas, ¿cierto?, en el cuerpo del hombre y de la mujer, obviamente, que al ser estimuladas producen un placer sexual físico. Cuando hablo de físico, hablo de que producen una hormona que va a producir, ¿cierto?, en el cerebro una sensación de placer. Liberan hormonas que producen una sensación de placer. Pese a que mi alma no está sintiendo un placer o no quiere sentir ese placer. Y eso es porque el cuerpo del ser humano se corrompió con el pecado. Amén. Entonces, muchas veces, una de las culpas más grandes que hay en los abusos sexuales es que, miren, yo he tenido que conversar con personas que han recibido abusos sexuales cuando niños. Hubo un caso de una mujer que a los 8 años, un tío de la familia o un primo, ¿cierto?, hizo un abuso sexual reiterado con esta persona, pero fue un abuso sexual que entró por la manipulación, comprando dulces y como un juego, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la contrariedad más grande de esta mujer? Que ella pensaba que ella había querido hacerlo, que ella había consentido. Entonces yo tuve que expresarle que no era así, que ella fue manipulada. Entonces ella decía, pero a mí me, ¿cómo se llama?, me gustó. Entonces esa es la contradicción más grande. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que ella consintió, que es lo que quiere pervertir el diablo a través de la ideología de género. ¿Por qué? Porque es una manipulación. Una persona que tiene más autoridad que otra, que sea por edad, por experiencia, por lo que sea, usa de su sexualidad y la manipula para sentir una satisfacción y dañar la sexualidad de otro. Y eso abre puertas a demonios. Entonces, esta persona fue manipulada, ¿cierto?, y sintió cierto grado de placer físico, aunque sí sintió dolor y todo lo demás, pero vino esa contrariedad. ¿Por qué? Porque hubo un placer físico. Y hay muchas personas que al recibir un abuso sexual sienten un placer físico, pero su alma siente un aborrecimiento, una pena, una tristeza, un quebranto. Y como no se logra resolver ese trauma, porque lo único que lo puede resolver de raíz es Jesucristo, la restauración en Cristo Jesús, y ser libres en el nombre de Jesús, ¿cierto? Como no se resuelve, las personas terminan identificándose con el placer y terminan entregándose a ese placer, o se terminan identificando con las sensaciones del alma y terminan cayendo en depresión y se suicidan. Entonces, esas cosas también necesitamos liberación. ¿Amén, amados? Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, si es un poco íntima, la pueden escribir por interno, amados y amadas. ¿Ya? Bueno, sigamos. También están los intentos de aborto. Los intentos de aborto, ¿cierto?, causan contaminación demoníaca para la persona que los practica y también
para la persona que fue intentado ser abortado. En Proverbios 6, 16 al 17, que yo creo que es un versículo que todos o la gran mayoría de los cristianos saben, dice que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y dentro de todas esas 7 cosas están las manos que derraman sangre inocente. Entonces, eso produce, ¿cierto?, amargura, tanto en la persona que practicó el aborto, como en la persona que fue intentado ser abortado si es que sobrevivió. En Job 3:16 dice, o como aborto desechado, y no existiría, como los niños que nunca vieron la luz. Entonces, eso trae, ¿cierto?, una contaminación demoníaca de un espíritu de rechazo y de no encontrar nunca una razón de existencia. No puedo encontrar propósito. ¿Por qué? Porque hubo un intento de aborto. Y yo conozco casos, y he tenido que ministrar casos, ¿cierto?, donde han sido rechazados del vientre de su madre. Han sido intentados abortar, ¿cierto? Y han sobrevivido. Y son personas amargadas, son personas rebeldes, porque, hermanos, la amargura trae rebelión. Y yo se los voy a comprobar. Bueno, hay muchos versículos bíblicos que hablan de eso, de que las heridas traen rebelión, pero le voy a dar uno específico que está aquí en Lamentaciones. Capítulo 1. En el versículo 2 primero, que voy a leer. Amargamente llora en la noche sus lágrimas en sus mejillas. ¿Ya? Entonces vemos en el versículo 2 que está hablando de una persona que está amargada. Y hay más versículos bíblicos que hablan de una persona que está amargada. Pero hablando de esta misma persona, ¿cierto? Habla en el versículo 14 del capítulo 1, en Lamentación, dice, el yugo de mis rebeliones está ligado por su mano. Ensalzadas han subido sobre mi cerviz y han hecho caer mis fuerzas. Por lo tanto, la rebelión está ligada con la amargura y la amargura está ligada con la rebelión. Una persona amargada o que se deja estar en la amargura, en el resentimiento, en no perdonar o en la lástima propia, va a terminar rebelándose en contra de la autoridad y finalmente rebelándose en contra de Dios. Y vemos ejemplos bíblicos de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Noemí. Ella llegó, ¿cierto?, nuevamente al pueblo de Israel y, ¿cómo se llama?, de todos le dijeron Noemí, y ella dijo, no me llaméis más Noemí, sino llamarme Mara, que esa palabra es amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella terminó echándole la culpa a Dios y se terminó rebelando en contra de Dios porque había perdido a su esposo y a sus hijos. Entonces, la amargura que ella sentía por esa pérdida, como no fue llevada en Cristo Jesús, o en Dios, o en fe, ¿cierto?, llevó finalmente a rebelarse en contra de Dios. Entonces, las dos cosas están ligadas, y una persona que es completamente rebelde va a terminar amargada. Entonces, en las Escrituras habla de un espíritu angustiado, un espíritu de amargura, de un espíritu de angustia. Entonces, los intentos de aborto, hermanos, traen amargura y traen que las personas no encuentren identidad y no encuentren propósito en la vida. Y fracasan, porque como no encuentran propósito, hacen todo a medias. Y hay muchas veces que los esposos, miren, yo he sabido de casos de los esposos casi obligan a sus esposas a hacerse un aborto. Entonces, si alguno ha hecho esto, ha practicado esto, necesitamos pedirle perdón a Dios, porque Dios aborrece, aunque haya sido un intento de aborto y no haya pasado. Necesitamos pedirle perdón a Dios, confiar en que en Cristo Jesús ese pecado ya fue perdonado en la cruz, y que Dios ciertamente nos quiere perdonar independientemente del grado del pecado que sea, ¿cierto? Y yo he hecho que las mujeres que han hecho intentos de aborto liberen a sus hijos, pidan perdón y reciban ese perdón de Dios, porque esas personas que han intentado el aborto pueden haber dos cosas, o se amargan y se llevan en la culpa, o se endurecen a tal punto que no tienen conciencia y su conciencia se cauteriza. Entonces,
necesitan sanidad. ¿Ya? Y esa sanidad la van a encontrar en el perdón inmerecido de Dios. Cuando ellas piden perdón, reciben el perdón y Dios les dice, yo ya no me acordaré más de tus pecados. Pero que yo hice esto y fue grave, yo ya no me acordaré más de tus pecados. Yo deshice como la nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. ¿Mm? Entonces, ese amor de Dios es el que yo las he llevado a declarar sobre sus hijos. Todo el rechazo que yo le transmití a mi hijo, ahora todo el amor que estoy recibiendo de parte de Dios. Yo te pido, Señor, que se manifieste sobre él y que estas circunstancias sean una oportunidad. Señor, yo te ruego que transformes esto que yo hice para maldición, que lo transformes en bendición y que sea una oportunidad para que él se encuentre con tu amor, así como has tenido misericordia de mí. Y es un trabajo, porque muchas veces el paso que más cuesta dar es perdonarse a uno mismo. Y eso requiere fe. Y eso provoca fe. Ese proceso de aprender a perdonarme provoca una fe profunda. ¿Amén? Y las personas que saben que han sido intentadas de abortar necesitan liberación. Necesitan que el espíritu de rechazo y el espíritu de amargura y el espíritu de no encontrar razón de existir sea echado fuera. Y aparte, ministrar a esas personas para que encuentren en Cristo la aceptación que Dios nos da y la razón para existir. Porque hay un demonio que potencia sus sentimientos. ¿Amén? Y muchas veces por eso que hay personas que tienden a la amargura. El abandono de uno de los padres, o de ambos, ¿cierto? En el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y eso es un tema importante, hermano, porque a veces, hermanos, y esto es importante, a veces nuestra mente física, nuestro cerebro, ¿cierto? Como un medio de protección, oculta las cosas, ¿cierto? Para protegerse de un dolor o de un trauma, ¿cierto? Que no puedo lidiar con él. Y nosotros pensamos que por no recordar o porque las cosas están ocultas están sanas, y en la única persona que vamos a encontrar sanidad es en Jesús. Porque dice, vosotros estáis completos en él, no en el tiempo, no en que yo despeje mi mente en otras cosas, aunque eso sirve, pero sirve siempre y cuando yo empiece a sanarme en Cristo Jesús. Entonces, es sumamente importante de que no porque se oculten las cosas, miren, hay un proceso en el cerebro que se llama neuroplasticidad. Y eso significa, neuroplasticidad significa de que cambian las conexiones neuronales. Entonces, eso habla de que el cerebro se adapta a ciertas circunstancias hasta cierto límite, ¿cierto? Si yo no ejercito el cerebro, van a haber conexiones que no se usan y el cerebro las va a ir desechando, ¿cierto? Porque están consumiendo energía innecesaria. Si yo ejercito mi mente, voy a provocar que haya más conexiones neuronales, ¿cierto? Porque yo estoy haciendo un requerimiento, ¿verdad? Y voy a hacer que se optimice más el consumo de energía. Bueno, así funciona la memoria. Porque la memoria se almacena en partes físicas en nuestro cerebro y se almacena a través de conexiones neuronales. Que una neurona tiene cierta conexión con otra y en teoría es como un código. Entonces, cuando pasa un trauma, ¿qué hace el cerebro? Como hay una neuroplasticidad, el cerebro, todas las cosas que yo no uso por un tiempo, ¿cierto? El cerebro las desecha. ¿Por qué? Porque necesita optimizar el espacio. Y así muchas veces pasa con los traumas. Con el tiempo se van olvidando, pero eso no quiere decir que mi alma no quedó herida o que no entraron demonios y que no han cauterizado mi carácter. Y en esa área que fue olvidada, ¿cierto? Mi alma se fragmentó, se rompió, o sea, un pedazo de mi alma salió y lo ocupó un demonio. Y ese demonio me engaña a mí, haciéndome creer que eso soy yo, que yo soy el rebelde, que yo soy el amargado, que yo soy el angustiado, que yo soy así. Y una de las cosas que más cuesta muchas veces cuando uno ministra liberación es que las personas se convenzan de que ellos no son el demonio.
Porque como no es, ¿cómo se llama? Un demonio que se manifiesta, que da vuelta en la cabeza, que grita, que vomita, sino que es más, ¿cómo se llama? Sofisticado, ¿cierto? Que quizá es soberbia, quizá es... Entonces, uno cree que es uno mismo, pero necesita liberación. ¿Amén? Entonces, el abandono produce liberación. Y el abandono no es solamente que el padre se vaya. Hermanos, yo he sabido de gente muy cercana. Yo tuve que conversar, ¿cierto?, con una persona muy cercana a mí, porque fui a conversar con él. Mira, tengo que conversar contigo, ¿cierto?, por el abandono de tu papá. Entonces hablé de que trae consecuencias, de que tiene que buscar en Dios, de que Dios es nuestro Padre, etcétera, etcétera. Y después de hablar todo lo que yo creí que era bueno, ese joven me dice, pero, ¿cómo se llama? ¿Sabes qué? Yo siento que no se fue. ¿Pero por qué? Porque aunque estuvo aquí todos estos años, nunca sentí que fue un padre presente. Entonces, ahora que se fue físicamente, para mí es exactamente lo mismo. Entonces, yo dije, y ahí aprendí y Dios me enseñó que hay un abandono presente. Entonces, ese joven vivió toda su infancia con su papá en su casa, pero nunca fue presente para él, aunque estaba ahí todo el día porque su papá tenía un trabajo en ¿cómo se llama? Su casa. Entonces estaba ahí, almorzaba ahí, tomaba desayuno. Lo iba, ¿cómo se llama? A dejar, ¿cómo se llama? Al colegio, etcétera, etcétera. Pero hubo un abandono en su rol de papá. Y el hermano mayor tuvo que cumplir como ese rol de padre. Entonces, eso es un abandono. Y hasta el día de hoy, ese joven tiene consecuencias de ese abandono. Y costó y va a costar más que sea libre porque nunca vivió un padre presente. Entonces, cuando yo le dije, mira, esto trae estas consecuencias, él dijo, yo no sé de lo que estás hablando, porque nunca viví eso que tú dices. Entonces, yo no sé qué es lo que perdí. Entonces, ahí hay que ir justamente como yo siempre digo, al origen. Y partir desde el punto de vista, mira, Dios creó al hombre para que viviera y para que fuese criado en esta condición en la familia, para que el padre fuese un reflejo de esto de parte de Dios y la madre fuese un reflejo de esto de parte de Dios. Pero esas condiciones no se cumplen en la humanidad porque fue pervertida por el pecado desde que pecó Adán y Eva. Y desde ahí parte, para que a través de la fe y del convencimiento que yo tengo de que la verdad es la palabra, puedo entender que Dios me está diciendo que mi vida, aunque para mí fue normal, y que no tengo trauma, pero Dios me está diciendo que hay algo que necesito completarme en Cristo Jesús. Y eso también es un abandono, por eso hay abandonos presentes, cuando el padre no cumple su rol o cuando la madre no cumple su rol. Yo sé de jóvenes que no quieren ver y escuchar a su papá porque no paga su pensión alimenticia, porque ellos se sienten abandonados. Y miren, hermanos, los tiempos están difíciles, pero yo he conversado con jóvenes que me han dicho, mira, yo entiendo que está difícil la cosa, ¿cierto? Que igual el tema de la pensión, pero si él pusiera 5.000 pesos al mes, o que de repente me pusiera 1.000 pesos un mes, 5.000 el otro, 10.000 el otro, 5.000, por último yo vería que está tratando de dar y que no le alcanza. Entonces muchas veces el padre dice, pero mis hijos que me rechacen y todo lo demás, pero hay una causa, porque eso también es un abandono. Y eso también abre puertas a la amargura, porque mi padre no está cumpliendo su rol de papá. O muchas veces muchos padres no cumplen el rol ese porque creen que le están dando ese dinero a la mamá, porque tienen resentimiento, odio por la madre, y es parte de nuestra responsabilidad como padres, ¿cierto? Para mitigar un poco el trauma que sufren los hijos con el divorcio o con la separación de los padres, que es el próximo tema que ustedes ven ahí en la diapositiva, el divorcio de los padres.
Vamos a leer Mateo 19, 4, 8. Vamos a leer solamente algunos versículos bíblicos para hablar un poco del divorcio o de la separación de los padres. Y hermanos, cuando los padres se divorcian, trae sí o sí, trae contaminación demoníaca, o puede traer contaminación demoníaca. Mateo 19, versículo 4 al 8. Les voy a leer solo algunos versículos bíblicos. Bueno, los voy a leer todos porque en realidad es corto, dice. Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Les dice Jesús, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Por eso que yo siempre digo, siempre para poder encontrar estas cosas debemos ir al principio, al diseño original de Dios, que podemos nosotros encontrar, ¿cierto? Esa plenitud que fue perdida por causa del pecado en Cristo, porque Cristo es el que pagó el precio del pecado y el que vino a restaurar, ¿cierto? Lo que el pecado nos quitó. Entonces, aquí habla de que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por lo tanto, Dios no aprueba el divorcio y nos tenemos que convencer. Es que Jesús dijo de que si es por causa de esto, ¿sí permite el divorcio? Sí, es cierto. Hay una causa por la cual Dios no aprueba el divorcio, pero sí lo permite, que es la infidelidad o en realidad la fornicación. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la otra persona ya se hizo uno con otra persona. En pecado y en ligadura de alma, que es lo que estábamos conversando el viernes anterior. Entonces, permite o da la opción de que el otro cónyuge se divorcie, especialmente si esa persona se entregó a estar con otra persona y se fue. Pero también Dios da la opción de perdonar y restaurar las cosas, si es que hay un arrepentimiento sincero. Bueno, entonces, Dios no aprueba el divorcio, dice que por la dureza del corazón. Entonces, hermanos, estas cosas traen traumas porque trae una falencia. El ser humano no fue creado por Dios para que sus padres se separen. Y es más, yo digo de que no está completo mi rol de papá como hombre si yo me separo de mi mujer. Y no está completo mi rol de madre si yo me separo de mi esposo. Obviamente, hermanos, que hay circunstancias donde es inevitable la separación. Violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Cosas que uno ha dado una opción de arrepentimiento, otra opción, ¿cierto? Entonces, yo no puedo seguir con una persona que me está violentando. No puedo. ¿Cierto? Entonces, pero mi rol como padre o madre nunca va a estar completo. Por ejemplo, hermanos, voy a dar un ejemplo para que no me, me malentienda. Yo sé de casos, ¿cierto?, donde ha tenido que haber una separación justamente por el caso que estábamos viendo de los abusos sexuales y verbales dentro del matrimonio. Y que esta persona estuvo años dando oportunidad para arrepentimiento y esta persona nunca se arrepintió y es más, hasta el día de hoy tampoco tiene conciencia. Y se tuvo que separar. No se casó con otra persona, no buscó otra pareja, simplemente se separó porque no podía seguir tolerando esa situación. Perdón, hermanos, señor. Entonces, esta persona, al separarse, ¿cierto? Obviamente es algo que es algo fortuito que esa persona no provocó. Pero el rol de madre no va a estar completo. Pero como ella fue víctima y tuvo que tomar esta decisión, ese rol a través del perdón, de la gracia de Jesucristo, se completa en Cristo Jesús. Porque Dios es justo. Y como es una persona que actuó en Dios, buscó primero la reconciliación, buscó el perdón de Dios,
pero no toleró esta clase de abusos, pese a que esta persona en particular fueron años que lo soportó. Entonces, Dios es justo y su rol de madre es completado en la gracia de Cristo. Pero al punto que voy, que desgraciadamente el rol de madre se complementa con el padre y el rol de padre se complementa con la madre. Pero cuando hay situaciones como esta, donde hay alguna situación de fuerza mayor, que el papá se va, que el padre se va, etcétera, etcétera, la gracia de Cristo va a completar este rol, obviamente, ¿ya? Para que no me malentiendan. Y así ese rol de padre, que él tuvo que irse, ¿cierto? Por causa de que nunca se arrepintió, ¿cierto? Su rol de padre no va a estar completo. Hasta que él no acuda a la gracia de Cristo. Y aunque esas personas no se vuelvan a juntar, pero su rol de padre puede completarse en la gracia de Cristo si él se reconcilia con Dios por lo que hizo. Porque, hermanos, hay algo importante que nosotros tenemos que aprender en la vida, que hay errores que nosotros cometemos, que tienen consecuencias, ¿cierto? Que no se pueden cambiar. Que tienen consecuencias muchas veces humanamente irreparables. Dios los repara desde el punto de vista espiritual muchas veces, pero hay consecuencias que no se pueden restaurar. En el sentido de que no vuelvan a ser como antes. Pueden ser restauradas, ¿cierto? Pero ya no puedo yo volver al pasado. Entonces, pero yo puedo encontrar ese rol de padre que se pueda completar en la gracia de Cristo Jesús, y eso se manifiesta a través del perdón de Dios, porque la gracia se manifiesta en la cruz, y la cruz es símbolo de perdón merecido, y eso significa de arrepentimiento sin justificaciones, que yo no me justifique, sino que me arrepienta. Amén. Entonces el divorcio o la separación de los padres trae consecuencias, trae contaminación demoníaca, trae deformación del carácter, que entren demonios y que deformen tu carácter. Hay gente que sus padres, aunque no estén casados, aunque estén en fornicación, pero han formado una familia y se separan, igual trae traumas y contaminación demoníaca. Porque aunque estén en fornicación, tienen cierto grado de autoridad sobre sus hijos, como padres. Entonces, si se separan, eso trae, ¿cierto? Causa contaminación. Y hay muchos matrimonios que viven juntos, pero están divorciados. Y yo sé de casos, hermanos, donde han vivido años viviendo juntos, durmiendo juntos, pero están divorciados. Entonces, eso también causa contaminación en ambos cónyuges, ¿cierto? Y en los hijos. ¿Por qué? Porque dice aquí de que Dios los hizo para que fuesen una sola carne. Y eso no habla solamente del sexo, habla de un complemento, de hacerse uno, de complementarse. Porque acuérdense que en Génesis dice, hagamos al hombre nuestra imagen. Y dice, macho y hembra los creó, o varón y hembra los creó. Por lo tanto, ¿dónde se perfecciona la imagen de Dios en el ser humano? En el hombre y en la mujer unidos. Por eso que el matrimonio es sumamente importante. Entonces, cuando yo vivo junto, estoy casado porque firmé el tema, porque etcétera, etcétera, pero vivo, ¿cómo se llama? Divorciado, no estoy siendo uno. Y estoy causando daño, contaminación demoníaca sobre mis hijos, especialmente de amargura, de resentimiento. En contra de la sociedad, en contra de las autoridades, etcétera, etcétera. Y esas cosas, muchas veces nosotros como padres tenemos que pedir perdón. Y si yo como papá me he tenido que ir del hogar, o como madre, o yo he hecho un abandono, o yo estoy viviendo un matrimonio donde estoy viviendo divorciado, necesito volverme a Dios y con Cristo poder luchar por el matrimonio. Hay situaciones que son irremediables, ¿cierto? Y cada caso necesito asesoría de especialmente ministerios de Dios ungidos que nos puedan guiar, ¿cierto? En ser libres, en recibir el perdón de Dios, poder trabajar en restaurar a la par de Dios, como Dios quiere que vayamos así. Muchas veces eso requiere paciencia y mucho amor. ¿Amén? Pero principalmente nuestra disposición del corazón a admitir que nos hemos equivocado. Porque muchas veces no somos libres porque no estamos dispuestos a admitir que nos hemos equivocado.
Otra causa de trauma que puede provocar contaminación espiritual, el intento de suicidio, ¿verdad? En Hechos 16, 27 al 29. 16, 27 al 29, se los voy a leer. Dice, y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagan ningún mal, que todos estamos aquí. ¿Hasta ayer? No, sí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Entonces, este intento de suicidio llegó al punto tal que esta persona estuvo dispuesta a infligirse daño, y eso va en contra de la naturaleza humana. El ser humano está hecho con reflejos involuntarios incluso en su cuerpo de protección. ¿Qué es un reflejo? Es un impulso nervioso que no llega hasta la zona cortical superior, sino que es un reflejo que no pasa por el cerebro, sino que pasa directamente a la médula espinal y provoca una reacción involuntaria e inconsciente. Dios creó el cuerpo así justamente para que fuese más rápida la respuesta. Por lo tanto, eso nos da a entender, entre otras cosas, de que Dios creó al ser humano para no autoinfligirse daño. Entonces, cuando yo me voy a caer y pierdo el equilibrio, los sensores que tengo en el cuerpo, especialmente en los pies, en el sistema vestibular, ¿cierto? Que sienten, ¿cierto? Que perdí el apoyo, ¿cierto? Provoca un reflejo de protección y yo inmediatamente pongo las manos sin saber, incluso sin pensar en poner las manos, sino que después yo me doy cuenta que puse las manos antes de caer. Porque después viaja ese reflejo en respuesta de lo que yo ya hice. Entonces, eso nos da a entender, entre muchas otras cosas más, de que el ser humano no está hecho para infligirse daño. Por lo tanto, cuando llega una situación donde yo he tomado la decisión y me he intentado suicidar, es porque hay algo que va contra la naturaleza que me ha llevado a esa situación. Principalmente la amargura, la angustia, las pérdidas y las situaciones adversas que no hemos podido saber llevar en la fe. Jesucristo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, pero él supo llevar esa situación en fe. ¿Por qué? Porque oró y confió que la voluntad de Dios era perfecta. Entonces, todas esas cosas provocan contaminación demoníaca. Este hombre cayó a los pies de Pablo temblando. Entonces, eso habla de temor, de trauma. Entonces, puede provocar, ¿cierto?, contaminación demoníaca de espíritus de lástima propia. Y los espíritus de lástima propia muchas veces son los más difíciles de sacar. Porque el espíritu de lástima propia, hermano, que es el que pobrecito de mí, porque a mí me hicieron esto, que me hicieron esto otro, que yo siempre soy la víctima, que a mí todos me miran feo que me hacen esto, ¿cierto? Aunque tenga razón, pero puede entrar un espíritu de lástima propia y es muy difícil de sacar. ¿Por qué? Porque esa lástima propia es muchas veces, ¿cierto?, una soberbia camuflada. Porque lástima propia es estar centrado en... Entonces, hay veces que hay traumas que pasan, que nos llevan a estas situaciones complejas, pero hay muchas veces que la lástima propia nos lleva a hacer estas cosas, ¿cierto? Porque necesitamos atención y hay una carencia de aceptación. Hay una carencia de aprobación. Miren, hermano, yo tuve que luchar en el amor de Cristo y Dios tuvo que tratar conmigo para hacerme entender que yo no necesitaba tanto aceptación, sino necesitaba aprobación. Que yo nunca encontré la aprobación que tenía que encontrar como niño o como joven. Entonces, eso causó un trauma en mí y causó también un espíritu de lástima propia en el caso mío, ¿cierto? Y de resentimiento. Y yo tuve que ser libre de eso y entender que no solamente necesitaba ser libre, sino ministrado y trabajar en la aprobación que Dios me da. No por mis obras, porque yo sea bueno, porque yo predique, porque haga esto, porque sea fuerte, etcétera, etcétera, sino que Dios me aprobó en Cristo Jesús.
Su sacrificio, el hombre espiritual que Dios ve en mí, que implantó el Espíritu Santo por medio de Cristo en mí, es aprobado delante del Señor. ¿Amén? Y eso requiere fe, ¿no? Entonces, el intento de suicidio produce amargura, y no solamente la persona que se intentó suicidar, sino los familiares que vivieron ese trauma de tener a un familiar que constantemente se está intentando suicidar. ¿Cierto? Porque es difícil, pero en Cristo podemos estar completos. ¿Amén, hermanos? Y hermanos, yo nunca he entrado en debate si las personas que se suicidan van al cielo o van al infierno, porque encuentro que no es un tema para debatir. Dios es soberano, sabrá las causas del suicidio, si se va al cielo o no. El tema está que nosotros podamos predicar el Evangelio y ministrar a las personas para que no lleguen a esas circunstancias. Y si alguna persona, lamentablemente, ha llegado a esas circunstancias, poder ministrar el amor, la paz y el consuelo que solamente Cristo da a las personas que han vivido que un familiar, un ser querido, haya pasado por esta situación tan lamentable. Amén. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a dejar el estudio por hoy. Cualquier duda que tengan, hermanos, si tienen alguna duda, tienen algún comentario que quieran hacer o complementar el tema o algo para poder verlo, si es que quieren, pueden encender sus micrófonos y hablar ahora. Si es que tienen alguna duda o algo así, hermanos, o algún comentario. Nosotros por lo menos ninguna duda. Amén, amado, gracias. O algún tema específico que quieran que lo podamos terminar bien, quizá ahora, antes de orar. No, ninguno. Ya. Amén, amados. Eso, si es que hay alguien en Facebook que quiere hacer una pregunta, escríbala nomás. Y la podemos responder o intentar responder al terminar de orar. Vamos a orar entonces, ¿cierto? Por las cosas que hemos visto ahora. Es importante, hermanos y hermanas, que si alguna de estas cosas ves que estás viviendo, que entendamos que, primero que todo, la sangre de Jesucristo y el sacrificio de Jesucristo es más que suficiente para perdonar cualquier pecado. Y además, tenemos que entender de que esa sangre y ese sacrificio no solamente es lo suficientemente preciosa para Dios, ¿cierto? Para satisfacer o para obtener el perdón de Dios para nosotros, sino que también para la otra persona que nos dañó, que nos abusó verbalmente, físicamente y sexualmente. El sacrificio de Jesucristo es más que suficiente, no solamente para perdonarme a mí, sino para perdonar y borrar el pecado de la otra persona. Y ese convencimiento me tiene que llevar a mí a perdonar. Miren, hermanos, hay una cosa que Dios me habló el otro día, y van a perdonar que me tomo unos minutos más. Pero es algo que pretendo hablar en el culto mañana, si es que me toca predicar o no. Ahí hay una pregunta en Facebook, la vamos a responder después de compartir esto nada. Así que muchas gracias por preguntar. Hay una cosa que Dios me habló que está en Colosenses 2, versículo del 13 al 15. Una de las mayores armas de guerra espiritual, porque a veces nosotros vemos las armas que tengo que gritar, decretar, atar y acto, demonio y aquí y allá. Y son cosas que muchas veces hay que hacer guiados por el Espíritu Santo. Obviamente que sí. Pero el arma más efectiva o las otras armas no pueden funcionar si las armas principales no están siendo activadas. ¿Y cómo Jesús, hermano, cómo Jesús echó fuera a Satanás? ¿Cómo Jesús quitó el derecho de Satanás sobre la humanidad? No fue con una declaración, aunque quizás sí la hizo. Yo declaro que Satanás ya no tiene señorío sobre esta gente. Aunque quizás sí la hizo porque uno puede encontrar un versículo bíblico que dice que el Señor Jesucristo dice, y ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Entonces, uno puede entender también que él hizo una declaración profética, como dicen ahora. Bueno,
Puede ser, pero eso no echó fuera a Satanás. Eso fue un complemento. ¿Cuándo en la práctica fue echado fuera Satanás? Cuando él murió en la cruz y resucitó. Cuando él obedeció, porque el amor a Dios es obediencia. Cuando él declaró en la cruz, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y eso nació de que el corazón de Jesús no guardó ningún resentimiento en contra de nosotros que lo crucificamos. Y nos perdonó. Por eso tuvo autoridad para decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque su corazón estaba sano. Ahí echó fuera a Satanás. Así estaba realmente empujándolo literalmente en el mundo espiritual y haciéndole perder derecho legal del ser humano. Entonces, la declaración tiene que ir de la mano de la acción. Y una de las maneras que yo puedo ministrar liberación más afectiva es a través del perdón. Por eso que en Colosenses 2, versículo 13 al 15 dice, y estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos perdonó o nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, quitando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Fue en la cruz la obediencia al Padre, el amor al Padre y a la humanidad, que Jesús manifestó en la práctica, muriendo en la cruz, sufriendo y padeciendo en la cruz, que realmente despojó, desarmó a Satanás y a sus demonios. Entonces, cuando yo entiendo que el sacrificio de Jesús fue suficiente o es suficiente para perdonar al que me abusó sexualmente, al que me abusó verbalmente, al que me abusó físicamente, yo puedo entender que yo necesito entregar ese perdón a esa persona. Porque Dios ya lo ha perdonado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice en la Escritura, si ustedes leen en Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, dice de que Jesús es la propiciación de nuestros pecados y los de todo el mundo. Ahora, que el mundo no quiere recibir el perdón de Dios, esa es otra cosa. Pero el perdón de Dios está derramado sobre la humanidad. Todos los pecados fueron pagados y la condenación viene porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, como dice en Juan 3. Entonces, cuando yo entiendo eso, de que esa persona, aunque me abusó sexualmente, aunque me hizo un montón de cosas, y todos los traumas que hemos visto hasta ahora en este estudio, yo puedo entender que la sangre de Jesús fue derramada y ese pecado fue pagado. Puedo entender que yo necesito trabajar por entregar ese perdón. Y en ese trabajo se va a perfeccionar el amor de Dios en mí. Yo voy a ser más susceptible a recibir para mí el amor de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a responder, ¿cierto?, al terminar de orar. Antes de orar, perdón. Una pregunta por Facebook. Dice, ¿también haber pensado en el suicidio o solo intentarlo? Cuando uno piensa en el suicidio, también produce trauma y puede producir contaminación espiritual. Aunque en una persona que ha pensado en suicidarse, yo más que ir a las consecuencias que trajo ese pensamiento, yo personalmente iría a ministrar más en las causas que llevó a esa persona en pensar en suicidarse. Yo intenté, suicidarme una vez. Y antes de eso, pensé muchas veces en el suicidio, que quizás era la mejor salida. Pero Dios se enfocó más en las consecuencias de ese pensamiento, en lo que lo causó. En la angustia, en el trauma, en el estrés. Muchas veces, como vamos a ver el próximo miércoles, hay situaciones familiares, hay situaciones laborales, hay situaciones morales que nos hacen estar tan enfrascados en un problema que a veces vemos que la única salida es el suicidio. Cuando pensamos en eso, yo me iría más a ministrar las causas que llevaron a esa persona a pensar en el suicidio, más que las consecuencias que pudo haber traído, ir a las causas, porque la raíz está en lo que causó en pensar en el suicidio. Así que si una persona ha pensado en suicidarse,
es necesario que busque administración en lo que causó que yo llegara a ver eso como una salida o como una opción. Porque yo voy a necesitar ser sanado, ¿cierto? Y ser afirmado en la fe para poder aprender en Cristo a llevar esa situación. Porque la vida, hermanos, no está exenta. Tiene muchas circunstancias que nos van a llevar a esa situación. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No van a faltar situaciones, ¿cierto? Que muchas veces no es el diablo y todo lo demás, son situaciones que todo ser humano vive. Crisis económica de repente, esta cuestión del COVID, ¿cierto? Y cuántas otras cosas más, ¿cierto? Que muchas veces no son tanto el diablo que te está atacando, aunque hay veces que sí, pero hay circunstancias propias en la vida que me pueden llevar a una opción así, más si yo estoy mal emocionalmente, por ejemplo. Si justamente tengo problemas en el matrimonio, pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera, o estoy pasando por un problema en el trabajo, etcétera, etcétera, y más encima vivo otra cosa, entonces esa situación estresante me puede llevar a un intento o a pensar en el suicidio, y si no lo intentó, yo me iría a la causa que me llevó a pensar que eso podría ser una salida, más que las consecuencias. Porque si yo voy a la causa, ¿cierto? Las consecuencias van a ser sanadas. Así que las personas que han pensado en suicidarse y no lo han hecho también necesitan administración, o que no lo han intentado también ¿cómo se llama? Necesitan administración, pero enfocada en otra cosa, en lo que los llevó a pensar que eso sería una salida. Yo tuve que ir a eso, a las situaciones que me llevaron a pensar que eso era una salida, y aparte, como tuve un intento, también tuve que ver el tema de las consecuencias que me trajo ese intento de suicidio. Y obviamente ver las causas, ¿cierto? Y yo pude ser sanado en ver en la misericordia de Dios, que cómo Dios no permitió que eso pasara. No porque fuera al infierno y todo lo demás, sino porque Dios intervino, ¿cierto? Para que el diablo no cumpliera su propósito. Y Dios dijo, no, yo pagué el precio y no voy a permitir que tú, Satanás, frustres la vida de este muchacho. Dios tuvo misericordia. Y por eso soy cristiano, entre otras muchas cosas más, porque Jesús me salvó la vida. Y no una vez, sino muchas. Me dio vida eterna y me salvó la vida y sustenta mi vida. Como dice el Salmo 103, Él es el que perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. Eso es algo continuo, el que rescata del hoyo mi vida. Y literalmente rescató del hoyo mi vida, y vuelvo a reiterar, no solo una vez. Y constantemente, muchas veces, rescata del hoyo mi vida. Amén. Entonces, una persona que ha pensado en esto necesita también administración. ¿Puede haber contaminación de un demonio? Sí o no. Eso hay que verlo caso a caso. Puede haber un espíritu de angustia, ¿cierto? Pero yo me iría más a las causas que lo llevaron a pensar que esto podría haber sido una salida, ¿cierto? Eso, amados hermanos. ¿Hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Espero, hermana, que haya quedado respondida su pregunta. Si tienen alguna otra duda, algún comentario. Amén, hermana Bequigalia. Amén. Sí, ahí es una, ¿cómo se llama? Situación muy compleja, donde justamente como usted dice, hay que orar porque el único que puede dar esa paz es Jesús. Amén. El único que puede dar esa paz es el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así que vamos a estar en, ¿cómo se llama? Oración por ello, vamos a aprovechar de orar al tiro. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú nos das la oportunidad de compartir de tu palabra, de poder ministrarnos. Yo te pido, Señor, que nos puedas dar conciencia de las áreas que tú quieres completar. Tu palabra dice que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Te ruego que nos das conciencia de las áreas en nuestra vida que necesitamos completar, especialmente las áreas que han sido truncadas por el enemigo, por las circunstancias adversas que hemos vivido,
de abusos verbales, abusos físicos, abusos sexuales, abusos psicológicos, por los abandonos, por los rechazos, intentos de aborto, divorcios, intentos de suicidio y entre otras muchas cosas que tú conoces. Yo te pido, Señor, que nos des conciencia en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos libertes en el nombre del Señor Jesucristo, que prepares el camino para la liberación, Señor, y que empieces a ministrar. Yo les pido, hermanos, que si ustedes han sufrido alguna de estas situaciones, ¿cierto?, de abusos o de cualquier otro trauma de los que hemos visto hasta ahora, empiecen a perdonar, nombren con nombre y apellido a la persona que les ha hecho, o sea, que les ha hecho algo, lo nombran con nombre y apellido y lo perdonan y nombran lo que les hizo. Amén. Por ejemplo, Padre, yo perdono a Juan Pérez, ¿cierto?, por haberme hecho esto, esto y esto otro. Amén. Mientras yo oro, ustedes estén perdonando, porque es el perdón el que desata la liberación. Amén. El perdón inmerecido. Digan, yo lo perdono en el nombre de Jesús, así como tú me has perdonado. Y si tú has sido un abusador, ¿cierto?, o has sido el ejecutor de alguno de estos traumas sobre otra persona, también ora pidiendo perdón a Dios. Y yo te pido perdón, Señor, y te ruego que transformes en bendición lo que yo he provocado en maldición por causa de tu perdón inmerecido. Amén. Mientras yo oro, hagan eso. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que lo que están declarando mis hermanos y hermanas, Señor, yo estoy seguro que llega al reino de los cielos, que llega a tu corazón, Señor, porque tú estás dando conciencia, estás dando luz. En el nombre de Jesús, nosotros perdonamos a nuestros abusadores, en el nombre del Señor Jesucristo, y te pedimos que nos des el amor necesario, el amor suficiente y la fe suficiente de parte tuya para perdonar con el amor que tú nos has perdonado. Tu palabra dice que tu amor está derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos es dado. Te pido, Espíritu Santo, que derrames ese amor para poder otorgar el perdón. Que también, Señor, derrames en nuestro corazón la fe necesaria para recibir tu perdón. Si nosotros hemos sido los abusadores por lo que hemos causado alguno de estos traumas y hemos contaminado con demonios a otras personas, te pedimos y recibimos tu perdón en el nombre de Jesús, creyendo que este pecado ha sido pagado en la cruz de Cristo. Rechazamos la culpa, recibimos tu perdón y declaramos en el nombre de Jesús que las personas que hemos maldecido, que hemos abierto puertas para contaminación demoníaca, que la gracia que has derramado sobre nosotros la derramamos sobre esas personas, para que transformes la maldición en bendición y que ellos también puedan recibir y vivir en la gracia del perdón y de la restauración que nos estás dando ahora. En el nombre de Jesús. Padre, yo reprendo todo espíritu de rechazo, todo espíritu de amargura, todo espíritu de abuso, todo espíritu de prostitución, todo espíritu de suciedad, todo espíritu de abandono, todo espíritu de suicidio, todo espíritu de angustia. En el nombre de Jesús, los reprendo, los echo fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de culpa, en el nombre de Jesús, se van. Todo espíritu de abuso sexual, todo espíritu de sentirse un objeto, todo espíritu de soberbia, todo espíritu de lástima propia, se van en el nombre de Jesús. Abandona nuestro cuerpo la lástima propia, abandona nuestra mente, todos los traumas que se han escondido, todos los demonios que están deformando nuestro carácter, se van en el nombre del Señor Jesucristo. Declaramos su derrota, porque el perdón nos trajo libertad. El perdón de nuestros pecados canceló el acta de los decretos que había en nuestra contra y despojó a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario. Fuera, Satanás. Se van estos demonios de nuestra vida, se van de nuestra mente, se van de nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo trauma, todo espíritu de trauma, todo espíritu que ha entrado a deformar nuestro carácter por medio de los traumas, se va en el nombre de Jesús. Se va de nuestro carácter. En el nombre de Jesús. Yo les pido a ángeles ministradores de Dios que restauren el alma fragmentada en el nombre de Jesús, por medio de que Jesucristo la ha restaurado en la cruz. Que saquen estos demonios de sus lugares que han usurpado por causa del pecado, que han cometido terceras personas con nosotros, por nuestros propios pecados personales, y que los vayan restaurando al diseño original de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestros pecados han sido perdonados, nosotros perdonamos, desato toda ligadura de alma malvada a través del abuso,
cualquiera que sea, en el nombre de Jesús, rompo las ligaduras del divorcio de los padres, del abandono de los padres, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se van, cancelo estos decretos en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que le saques un espíritu de libertad y de liberación, sobre todo nosotros, que nos siga ministrando la libertad gloriosa que nos has llamado en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. También oramos, Señor, por Laura, por este intento de ¿cómo se llama? Suicidio, Señor, que le puedas dar paz, que este sea una oportunidad, Señor, para que ella y su familia se puedan encontrar contigo. Señor, que esta pueda ser una oportunidad. Tú eres el único que transforma la maldición en bendición, dice en tu palabra. Que esto, Señor, que ha sido tan traumante para esta niña y las causas quizás que la han llevado a esta situación, tú puedas transformar y puedas usar esta instancia para que pueda encontrarse con tu gracia, con tu misericordia, con tu amor, y pueda hallar que solo en ti está completa. Reprendemos todo espíritu de suicidio, de amargura, de angustia, de abuso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo atamos en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos fortaleza para la familia, que ellos también en esta situación puedan encontrar que solo en ti, Señor Jesús, solo en ti, Dios, pueden encontrar la fuerza, la fe necesaria para poder encontrar una solución. Que eres tú el único que puede encontrar la solución para esta persona y para ellos como familia. En el nombre de Jesús te pedimos que tenga misericordia sobre ellos, Padre. Amén. Amén, amados y amadas. Gracias por participar. Dios los bendiga. Un gran abrazo. Un saludo para todos los que se conectaron en Facebook, para las preguntas realizadas también. Gracias. Es una bendición que puedan participar también por las peticiones, ¿cierto? Les damos las gracias, amados y amadas. Un abrazo grande. Que Dios los bendiga mucho. Nos estamos viendo.